Paul Pogba, ¿cómo engañó al fútbol? Pudo haber sido uno de los mejores centrocampistas de la historia, pero en lugar de eso, enterró su carrera con cinismo y frialdad. 2008-2009. El joven capitán de Le Havre. En 2008, Paul Pogba tiene 15 años. Es el líder y capitán del equipo juvenil del Le Havre. Ya lo siguen desde el Liverpool y la Juventus, pero el propio Paul sueña con el Arsenal. Ahí está Arsène Wenger y, como siempre, muchos franceses. Pero de repente aparece Sir Alex Ferguson. Y en julio de 2009, el Manchester United anuncia el fichaje de una joven promesa extremadamente talentosa. En Francia miran a Pogba con desconcierto. «¿Estás loco? Es demasiado pronto. Espera, madura un poco». Pero él responde. ¿Ustedes están locos? Es el club más grande del mundo. Una oportunidad así solo se da una vez en la vida. Escándalo con el Le Havre. En Le Havre están furiosos. Dicen, teníamos un acuerdo de caballeros, que Paul terminaría la temporada 209 décimos. Nos traicionó. ¿Y por qué lo hizo? Porque, según el Le Havre, las ratas sucias del United ofrecieron a Pogba y a su familia una suma enorme. Las cifras varían. Unas fuentes hablan de 87,000 libras, otras de 150,000 libras por la firma, además de una casa en Manchester para los padres. Todo eso, supuestamente, fue un soborno. Y por esas mordidas, Pogba terminó en Inglaterra. El Le Havre amenazó con ir a juicio, quería que se sancionara al United con una prohibición de fichajes. Pero el United respondió con calma. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el contrato firmado con Paul? Al final, lo Havre guardó silencio. Y la madre de Pogba aún lanzó un último golpe en la prensa. Cuando Paul era pequeño, necesitaba estudiar, pero el Le Havre no lo dejaba ir a los exámenes. A todos sus compañeros les ofrecieron contrato, a él lo ignoraron. Después de eso esperaban que se quedara. ¡Qué ingenuos! Adaptación en el Manchester United. En el United, Pogba se adaptó bastante rápido. Ganó la FA Youth Cup con el equipo Sub-18, entrenaba regularmente con el primer equipo, pero admitía que no siempre entendía a Sir Alex Ferguson, ya fuera por el acento o por su propio inglés limitado. Poco a poco, Paul comenzó a tener minutos con el primer equipo. Sustituía a leyendas. Entraba por Choles, Higgs, Chicharito. Los jugadores recordaban. Cuando llegó Pogba, nos quedamos boquiabiertos. Desde el primer entrenamiento se notaba. Este chico tiene algo especial. Es un futuro crack. Todo parecía ir bien. Entrenar, mejorar, sumar minutos. Pero comenzaron los matices. El contrato y el conflicto interno. En 2009, Pogba firmó un contrato bajo el esquema 3+1. Temporadas 0 y 9 décimos, octubre del 11, noviembre del 12 y potencialmente diciembre del 13 si se cumplían ciertas condiciones, que probablemente nunca conoceremos. Toda la temporada 2011-12 estuvo rodeada de rumores. ¿Se queda Pogba o se va? ¿Vel op Reed en Erlo? Los aficionados querían que se quedara. Se le veía como una futura estrella en el centro del campo. Pero en julio de 2012, Ferguson declaró: Pogba ya no es jugador del Manchester United. ¿Por qué sucedió esto? Existen dos versiones principales. Versión 1, falta de confianza. Pogba tenía muy pocos minutos. Él se sentía listo, pero el club dudaba de él. El momento clave fue un partido contra el Blackburn el 31 de diciembre de 2011. El equipo tenía escasez de centrocampistas, pero en la posición de Paul jugó el defensa Rafael. Entonces Paul pensó: está claro. Aquí no tengo futuro. En total, jugó menos de 200 minutos con el primer equipo. En la Premier League, apenas unos 60. Un solo partido completo. Sacó su conclusión: Ferguson no confía en mí. Me tengo que ir. Versión 2, dinero y Mino Raiola. La segunda, y probablemente más realista, razón de su salida del United tiene que ver con el dinero. En ese momento, Paul trabajaba con el agente Mino Raiola, quien sabía cómo convertir a jóvenes talentos en superestrellas. Raiola fue directo: queremos un buen salario y garantías claras de tiempo de juego. Paul es un proyecto. Si ustedes no van a apostar por él, déjenlo ir a quien sí lo hará. En el United esto no cayó bien. Raiola se presentó a una reunión con Ferguson. Según el propio Sir Alex, literalmente no se callaba. Ferguson escribió en su autobiografía: me quedó claro desde el principio, esto no va a funcionar. No soportaba a ese hombre. Su actitud me ofendía. No le importaba el desarrollo de Pogba, solo le interesaba el dinero. Paul se fue porque estaba rodeado de bastardos.
Ferguson estaba tan molesto que durante años declaró abiertamente: «Nunca más trabajaré con jugadores representados por Raiola. Si su agente es Mino, ni se sienten en la mesa». Fichaje por la Juventus. En el verano de 2012, Pogba se marcha a la Juventus como agente libre. El United solo recibe una compensación de unos 800.000 euros. Y, de inmediato, explota en la Serie A. En sus primeras temporadas en Italia, no solo se convierte en titular, sino en una revelación total. Potencia, técnica, disparos lejanos, golazos, asistencias, seguridad, lo tenía todo. Ya no era solo un mediocampista. Era un show, una marca. Con él, la Juventus lo gana todo en Italia y llega a la final de la Champions en 2015. Pogba se convierte en una estrella mundial. Pero justo ahí, en su punto más alto, empieza lo más interesante. De estrella a celebridad. Tras varias temporadas en la Juventus, Paul Pogba ya no era solo futbolista, se había convertido en una celebridad pop. Destacaba tanto dentro como fuera del campo. Un peinado nuevo cada 2 semanas. Botas llamativas. Bailes en el vestuario. Publicaciones en Instagram con los hashtags #PogBoom y #Dav. Patrocinios con Adidas, vídeos con estrellas de la NBA. Se convirtió en el símbolo de una nueva ola de futbolistas glamurosos. Algunos lo veían como parte del marketing. Otros decían que dedicaba más tiempo a su imagen que al fútbol. Pero en esos años funcionaba. Era joven, jugaba en un club top, ganaba títulos y era querido por los fans. Por lo tanto, se le permitía todo. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Pogba quiere volver a Inglaterra. No vería con malos ojos jugar en el Barça o en el Real Madrid. El United quiere recuperar a su exjugador. Y en 2016 ocurrió lo que nadie esperaba. El fichaje más caro de la historia. El Manchester United paga 105 millones de euros por Pogba. En ese momento, un récord absoluto en el fútbol mundial. Florentino Pérez lo dijo abiertamente. Nosotros también queríamos a Paul. Pero no estábamos dispuestos a pagarle esa comisión a Raiola. Solo la comisión para el agente era de 25 millones de euros. Pero el United sí estaba dispuesto. Raiola se llevó millones. Pogba firmó un contrato de 15 millones de euros al año. Y los fans recibieron una historia de cuento. El hijo pródigo regresa a casa. El regreso al United, comienzo de una segunda etapa. En 2016, Paul Pogba volvió a Old Trafford como un rey. Todo era ruido, entusiasmo, una campaña de PR de Adidas, publicidad con música de Drake, hashtags, botas edición especial. No era solo un fichaje, era un espectáculo. José Mourinho, el nuevo entrenador del United, lo veía como el jugador clave, el líder del mediocampo, el centro del proyecto. Pogba recibió el dorsal 6 y el estatus de gran estrella. Y al principio, todo parecía ir bien. En su primera temporada, el United ganó la Copa de la Liga y la Europa League. Paul marcó en la final contra el Ajax. Jugó mucho, fue importante, fue útil. Pero ya entonces, en el ambiente, flotaba algo inquietante. Algo no estaba bien. Comienzan los problemas. Temporada 2017/18. Empieza una tensión evidente entre Pogba y Mourinho. ¿Las razones? Paul no quería jugar como mediocentro defensivo, pero José insistía. Mourinho pedía disciplina, pero Pogba deambulaba por el campo. El entrenador exigía sencillez, pero Paul retenía el balón, intentaba pases complicados, y lo perdía. En el vestuario, la influencia de Raiola, que intervenía a través de la prensa. Todo esto derivó en un conflicto público. En septiembre de 2018, Pogba declaró: «No atacamos. Esto no es el fútbol del Manchester United». Días después, Mourinho le quitó el brazalete de vicecapitán, y en un entrenamiento, se negó a saludarlo delante de las cámaras. La ruptura final con Mourinho. El conflicto entre Pogba y Mourinho se volvió completamente evidente. José ya no confiaba en Paul, y Paul directamente saboteaba el juego. En un partido contra el Southampton, perdió el balón 34 veces, un récord negativo del United en años. Pogba se convirtió en símbolo de la fractura del vestuario. Algunos jugadores seguían a Mourinho, otros a Paul. En diciembre de 2018, el United caía en la tabla. Y la directiva tomó una decisión: era hora de cambiar algo. Mourinho fue despedido. El renacer de Pogba con Solskjaer. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Pogba empezó a jugar como todos esperaban. Bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjaer, se convirtió en el mejor jugador del equipo. Marcaba goles. Daba asistencias.
Dirigía los ataques. Ofrecía espectáculo. Entre enero y febrero de 2019, fue el mejor Pogba de toda su carrera en el United. Pero después, volvió a caer. Y otra vez Raiola. Justo cuando todo parecía mejorar, Raiola volvió a aparecer en la prensa. Pogba no se siente feliz. Quiere jugar en el Real Madrid con Zidane. El United no está a la altura de sus ambiciones. Empezó una nueva novela. ¿Se irá o se quedará? Todo eso desestabilizaba al equipo y rompía cualquier intento de estabilidad. Lesiones interminables y desaparición. Temporada 2019-20. Pogba empieza a sufrir problemas constantes en el tobillo. Solo juega 22 partidos en toda la temporada. En la 2020-21, la situación parece estabilizarse un poco. Marca goles importantes y ayuda en la lucha por el top 4. Pero la estabilidad nunca llega. Parece que Paul juega solo cuando le apetece. Y la inspiración, cada vez más escasa. Para el verano de 2021, su contrato llega a su fin. Y de nuevo, ni claridad, ni diálogo sincero. Solo insinuaciones de parte de Raiola. Eurocopa 2021. Un destello de talento. En la Euro, Pogba muestra un fútbol brillante. Un golazo contra Suiza. Control del ritmo de juego. Pases geniales. Recordó al mundo lo grande que puede ser. Pero Francia cae eliminada en octavos. Y tras eso, Paul vuelve al United, y se desvanece otra vez. Regreso a la Juventus, y fiasco total. En el verano de 2022, Pogba se marcha del United, gratis. Regresa a la Juventus, donde alguna vez empezó su ascenso a la fama. Pero ahora, no es el mismo Pogba. Casi no juega. Primero una lesión de rodilla. Luego una operación. Después la recuperación. Y finalmente, doping. En 2023, se le detecta testosterona en su organismo. Recibe una suspensión de 4 años. Su carrera, en esencia, está terminada. Conclusión. Paul Pogba es uno de los futbolistas más paradójicos del siglo XXI. Lo tuvo todo: talento, físico, técnica, carisma, plataforma. Confían en los mejores entrenadores. Lo querían los aficionados. Lo esperaban. Lo toleraban. Pero apostó no por el fútbol, sino por la imagen, el marketing, el juego fuera del campo. Decepcionó a todos. Ferguson, Mourinho, los fans de la Juventus, la directiva del United, e incluso la selección francesa. Engañó al fútbol.